por tus misericordias, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, y pedimos tu bendición, el tiempo que vamos a meditar en tu palabra. Pongo a tu iglesia, mi vida en tus manos como instrumento. Padre, bendice y háblanos, Señor. Este tiempo lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. A los que nos acompañan el día de hoy, pues estamos estudiando los martes la palabra de Dios. Dios nos dio la visión de leer la palabra en un año, ese reto, pero no solamente leerla por leer, sino también estudiarla, y estamos escudriñando en este momento la epístola de Santiago. Los que anotan, pues póngale parte 2, el pecado de difamar o de murmurar, póngale la segunda parte, ya que hace 8 días vimos la primera parte. Dejo un apartado ahí y de manera breve vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 34, porque Jesucristo en esta porción de Mateo capítulo 12, versículo 34, habla de un punto importante que Santiago resalta mucho, hermanos, y que habla del corazón del hombre. Dios nos está enseñando a cómo vivir la vida cristiana. En el pleno siglo XXI vemos una iglesia evangélica que no vive lo que escucha, y es aquí donde es la diferencia. Recordemos que Jesús dijo en una ocasión que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Debe de haber diferencia en la iglesia y el mundo, y la diferencia es cómo vivimos y cómo nos expresamos. Entonces Jesucristo dice en el versículo 34, fíjese, Jesús predicaba fuerte, usa una palabra muy fuerte ahí, en signos de admiración, que dice, generación de ¿qué? De víboras. Qué fuerte lenguaje, fuerte habla Jesucristo. Y pregunta, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Es decir, Jesús resalta una parte muy importante, que de lo que hay en tu corazón, ¿qué hace la boca? Habla. Es decir, cuando tú tienes un problema de cómo conducirte, lo que Dios quiere enseñarnos es que hay un problema en el corazón tuyo que Dios quiere arreglar esta tarde. Cuando hay un problema en cómo nos comunicamos o cómo nos conducimos, es porque hay un problema interno. Vea lo que dice el versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón, ¿qué dice? Saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de su saca, ¿qué dice? Malas cosas. Entonces Jesús hace una referencia no de la boca, no de cómo hablas, sino habla acerca de qué hay dentro de tu corazón. Yo le decía, está plagado el mundo de una frase que todos son cristianos, pero no todos viven la palabra de Dios. Le compartí a la congregación hace 8 días acerca de, más bien el domingo, acerca de esta experiencia con los pastores, que al haber un conflicto, pues pedimos la palabra y decíamos, pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y el pastor se molestó y me dijo, pero siempre en la palabra de Dios, hermano Bello, siempre en la palabra. Yo hacía la pregunta, bueno, ¿qué vamos a consultar nosotros? La palabra de Dios. Si los médicos cuando tienen un problema, ¿en dónde buscan la respuesta al problema médico? En los libros de medicina, ¿cierto o no? Un licenciado tiene un problema en la corte, ¿qué libros recurre a leer? Los libros de leyes. Entonces un cristiano cuando tiene un problema, ¿qué tiene que recurrir? A consultar ¿qué? La Biblia. Entonces cuando un cristiano no hace eso, estamos teniendo un problema. Vea cómo concluye Jesucristo, versículo 37. Porque por tus palabras, ¿qué dice? Serás justificado, y por tus palabras serás, ¿qué dice? Ponga atención, no está diciendo por tu fe. No dice si dices que tú eres cristiano, no, sino por tus palabras serás ¿qué? Juzgado, o serás ¿qué? Condenado. Es muy importante saber esto, hermano. Mucha gente dice, pues yo digo que soy cristiano. No importa lo que digas, es lo que vives con tu vida en Cristo Jesús. Amén. Esto es muy importante. Para que crezcamos como iglesia, tenemos que madurar en el Señor. Es tiempo de madurar. Y para madurar, hermanos, es darnos cuenta que la fe
En Jesús es salvación, pero tu vida debe acompañar tu fe. Si no hay evidencias en tu vida que Jesús es tu Salvador, entonces hay un problema. Por eso Jesús dice lo siguiente, que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás, ¿qué dice? No por tu fe. ¿Cuánta gente no trae un pescadito? Le he dicho yo muchas veces a usted esto. ¿Cuánta gente no trae una Biblia bajo el brazo? Pero ¿sabe qué? No viven la palabra de Dios. La iglesia tenemos de diferenciarnos en cuanto al mundo. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios 4, 24. El tema de esta tarde es la continuidad de hace 8 días. ¿El pecado de qué? De difamar o de murmurar. Efesios 4, versículo 24 en adelante, el apóstol Pablo habla acerca de lo mismo que habla Santiago. Habla de un cambio en la vida del creyente. Habla de ese cambio que debe de existir en cada cristiano que se dice ser cristiano. Yo le hacía la pregunta a usted el domingo, ¿quién se siente cristiano aquí? ¿Y quién es cristiano? Porque hay mucha gente que se sienten cristianos, pero no son cristianos. El cristiano vive la palabra de Dios. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Y vestíos, ¿qué dice? Del nuevo hombre. Habla aquí de un nacimiento, de una regeneración, de un cambio completo en el ser humano. Vestíos del nuevo hombre, dice, creado, ¿qué dice? Según Dios, en la justicia y santidad de ¿qué? Y aquí habla del nuevo nacimiento. Dice que nos vistamos. Y el versículo 25 nos habla cómo se viste ese hombre espiritual o esa mujer espiritual. Dice el 25, por lo cual, si tú eres una nueva persona, por lo cual dice, desechando ¿qué? La mentira. Hablad verdad cada uno con sus, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, si estamos vestidos de un nuevo hombre, si somos cristianos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Dejar a un lado ¿qué? La mentira. Hablad verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Ve al 26. Airaos, pero no pequéis. Es decir, hay momentos en los cuales los molestamos por la circunstancia, pero tampoco llegar al punto de agredir a tu hermano. Esto, hermano, nos habla de las evidencias de un cristiano genuino. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Si hubo una diferencia con tu hermano, antes que llegue la noche, ¿qué tienes que hacer, hermano? ¿Y lo hacemos? Ese es el punto. ¿Ya ve por qué la pregunta, quién es cristiano y quién se siente cristiano? Versículo 27, ni deis lugar al diablo. 28, sigue describiendo el nuevo hombre, el nombre espiritual. El que hurtaba, ¿qué dice? La palabra hurtar es robar. El que robaba, no robe más, sino trabaje. Qué tremendo. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece ¿qué? Y ponga atención al versículo 29, porque de ahí viene el tema de Santiago. Ninguna palabra corrompida, ¿qué dice? Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la que necesaria edificación a fin de dar gracias a ¿qué dice? Es decir, aquí Pablo dice ninguna palabra corrompida y Santiago dice no murmuréis los unos ¿qué? Con los otros. Pablo dice aquí en este punto ninguna palabra corrompida. ¿Por qué? Porque si somos cristianos no tenemos que murmurar, no tenemos que difamar. Ya vimos hace 8 días que es murmurar. Es hablar algo que no es verdad en contra de alguien y lo que vas a decir puede traer problemas grandes y trágicos porque estás levantando un falso testimonio. Entonces Santiago dice, no murmuréis los unos que dice con los otros. Y aquí Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de ¿qué?
Y está hablando del nuevo hombre. Allá adelantito, Colosenses 3:8. Adelantito. 2 epístolas adelante. La epístola de Pablo a los Colosenses capítulo 3, versículo 8. Vamos solamente sobre la introducción de la última parte de Santiago. Pero ahora, dice Pablo a los Colosenses, dejad también vosotros, ¿qué dice? Todas estas cosas. Una vez más habla que tiene que dejar el cristiano que ha nacido de nuevo, tiene que dejar su manera vieja de vivir. Dejad todas estas cosas. Y comienza a enumerarlas. Número 1, ¿qué es? ¿Cuál es? Ira, enojo, malicia, blasfemias. ¿Y qué más dice? Palabras deshonestas de vuestra boca. Vea el 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos, ¿qué dice? Despojado del viejo hombre. La pregunta es, ¿nos hemos despojado de ese viejo hombre? Porque el cristiano verdadero tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no a la vieja costumbre. Es aquí, hermanos, donde la iglesia del Señor vemos un gran número y cuando vamos a la palabra se hace muy pequeñita, porque no todos caminan en la verdad de la palabra de Dios. Allá adelante, capítulo 4 de Colosenses 2:6. Colosenses 4. Vean lo que dice el versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy, ¿qué dice? Versículo 6. Sea vuestra palabra, ¿qué dice? Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo, ¿qué? Y aquí Pablo está hablando acerca de cómo hablamos, hermano. Cómo nos conducimos. Cuando viene a nuestra vida, por ejemplo, viene la hermana y le dice a usted, ¿sabe qué, hermano? Pasó este asunto. Y fíjese que dijo lo otro. Y fíjese que pasó esto. La pregunta aquí Santiago dice, fíjate cómo debes, ¿qué? Responder. Fíjate si lo que te vinieron a decir, vas y lo comunicas en otro lugar que no es el correcto. Porque a veces, hermano, pasa esto. Alguien viene y nos comenta algo y hacemos esto más grande de lo que debe de ser. La Biblia enseña que debemos de ver cómo respondemos a aquello que llega a nuestras vidas. Amén. Y todo esto en relación, hermanos, a lo que Santiago nos enseña ahí en capítulo 4, versículo 11. Vayamos ahora sí a Santiago capítulo 4, versículo 11. La calumnia, hermanos, y la murmuración es un término que vemos aquí mucho en el Nuevo Testamento. Y Santiago dice en el versículo 11, hermanos. Hay algo muy importante, si la palabra hermanos le está hablando entonces a la iglesia, no le está hablando a los del mundo. Por lo tanto, esta epístola o esta palabra es para la iglesia, es para usted y es para mí. Hermanos, les dice que no murmuréis los unos, que dice, es decir, una señal, una prueba de que somos cristianos y que pertenecemos a Cristo. No debemos de andar murmurando o andar difamando del otro lo que no sabemos. Debe de haber en la iglesia esa madurez. Se debe de quitar ese espíritu de andar chismoseando las cosas que no son. Debemos de demostrar que allá afuera se da, pero aquí en la iglesia no. ¿Ustedes quieren madurar, hermanos? ¿Quieren realmente madurar? Tenemos que dejar a un lado la murmuración. Tenemos que hacer a un lado esa cuestión carnal. Tenemos que ser hombres maduros y tenemos que crecer en el Señor. Vea que hay un principio en Mateo 18:15. Dejo un apartado ahí. Hay un principio que enseña la Biblia acerca de qué tenemos que hacer cuando llegue a nuestras vidas algo que quizás sea cierto o no lo sea. Mateo 18, versículo 15, Jesucristo nos enseña un principio. ¿Ya lo tiene? Pero antes que usted y yo leamos esta parte de la Biblia, quiero darle este concepto
y me gustaría que usted lo anotara. ¿Qué es un principio? Un principio es una regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito. Eso es un principio. Es una regla que se cumple o debe seguirse con un cierto propósito. Como consecuencia necesaria con el fin de lograr cierto propósito. Eso es un principio. Como consecuencia de lograr un cierto propósito. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la iglesia debemos de caminar en principios. Un principio es algo que nos enseña Dios en su palabra y que tenemos que seguirlo, porque tiene una finalidad. ¿Cuál es? Que Cristo sea reflejado en nuestros corazones. Cuando enseñamos en la iglesia la palabra de Dios y hablamos de la palabra de Dios, trabaja Dios con la iglesia para que entienda la iglesia que tenemos que caminar. Para que ese principio se cumpla, tenemos que predicarlo. Entonces, Mateo 18, versículo 15, tiene un principio en contra de la murmuración. Dice el 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tiene que hacer? Hermano, no me gustaría escuchar esto en la iglesia, porque se está enseñando la palabra de Dios. Un principio, una regla es que si usted tiene un problema, ¿qué tiene que hacer? No se lo cuente al vecino, no se lo cuente al hermano. ¿Qué tiene que hacer? Vaya con su hermano. Para que no haya chismes, para que no haya murmuraciones. Si maduramos, tenemos que hacerlo. Continúa diciendo el principio. Y repréndele estando tú, ¿y qué dice? Es decir, no lleves a nadie, hazlo tú con él solito. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Segundo principio. Mas si no te oyere, toma aún contigo, ¿qué dice? A uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? Pero dice testigos, no dice alcahuetes. A veces vamos a hablar con el hermano y llevamos a 2 o 3 para que estén a nuestro favor. Ellos van como ¿qué? Es decir, no tienen que hablar ninguna palabra. Van a escuchar lo que usted y el hermano van a hablar. No van a meter nada a ellos. ¿Queda claro? Esto es un principio, hermanos. Porque a veces cuando vamos pues como dice la palabra, hay que llevar 1 o 2 testigos. Usted va y lleva a 2 personas o a 3 personas, pero van para que le ayude a usted. Ellos solamente van para escuchar, no para opinar. Amén. Versículo 17. Si no los oyeres a ellos, ¿qué dice? No dice, demándalos. ¿Qué dice? ¿Y por qué a la iglesia? Porque se supone que estamos espirituales y tenemos a un Padre que está en los cielos y tenemos una palabra. Le decía yo a usted, el médico consulta su libro, también el abogado. ¿Qué tiene que ser el cristiano? No los veo tan convencidos. Me parece como que nos cuesta entender esto, hermanos. ¿Sabe que esto es madurar, hermanos, en el Señor? Esto es madurar. Y Dios quiere que maduremos. Entonces, aquí en Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, nos habla acerca de principios. ¿Qué tenemos que hacer cuando viene a nuestra vida este asunto de la murmuración? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Hablar primero con el hermano a solas. Segundo, llevar a 2 o 3 testigos. Testigos que escuchen y vean y que no digan nada. Tercer paso, sí, compártelo a la iglesia y tenlo por gentil o publicano. ¿Por qué? Porque un tipo publicano no tienen temor de Dios, no conocen a Dios. Entonces haz de cuenta como que no son nacidos de nuevo, como que no son cristianos, aunque digan ellos lo contrario. Entonces Santiago dice, no murmuréis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque continúa diciendo ahí, vayamos a Santiago de manera rápida, para avanzar así en el versículo 11. El que murmura de los hermanos y juzga a su hermano,
murmura de la ley, ¿qué dice? Y juzga la ley. ¿Por qué juzga la ley, hermano? Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. ¿Por qué dice Santiago que el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley? ¿Sabe por qué? Porque está violentando la ley de Dios. Cuando un hermano está hablando de su hermano, dice Santiago que está juzgando a la ley porque la está violentando. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Primera de Juan 2, 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Vea lo que dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? ¿Sí se entiende? Cuando usted está murmurando de alguien, va en contra de la ley. ¿Por qué? Porque la está violentando, no la está llevando a cabo. Cuando usted va en su auto, aparece enfrente de usted un semáforo y se pone en rojo y usted se lo pasa, ¿qué hizo? Infringió la ley, la violentó. ¿Cuál es la pena? Una infracción. ¿Por qué? Porque violentó la ley. De igual manera el cristiano, cuando habla de su hermano, Santiago dice que la estás violentando, estás yendo en contra de la palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 9, el 10. El que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le, ¿qué dice? Entonces Santiago dice que el que murmura en contra de su hermano está juzgando o está murmurando también en contra de la ley, porque la está violentando. Jesucristo nos enseñó: y en esto conocerá el mundo que son mis discípulos. ¿Sí qué? Si nos amamos, ¿qué? Entonces cuando usted rompe ese mandamiento, esa ley, la estás violentando. ¿Queda claro, hermanos? Santiago dice, estás murmurando en contra de la ley. Estás cuestionando si Dios hizo lo correcto o no lo hizo. ¿Y te crees tú más que Dios? Primera de Juan 4, 20, 21. Esa es la parte que interpreta esa parte del versículo que dice que el que murmura en contra de su hermano, murmura de la ley. La estás cuestionando. Juan dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso, no estás yendo en la verdad. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Santiago dice, la estás violentando. Si tú murmuras de tu hermano, estás violentando, porque si tú a tu hermano que ves, murmuras de él, de Dios que no ves y que puso la ley, también estás murmurando. Versículo 21. Y nosotros tenemos este ¿qué? No es sugerencia, es un ¿qué? Mandamiento de él. El que ama puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, a ver, que se escuche completo. El que ama a Dios. Así es de que antes que hable algo en contra de su hermano, tiene que pensar, amo a Dios. Porque si hablas en contra de tu hermano, estás violentando la ley de Dios. Si amamos a Dios, tenemos que amar a quién, hermanos? A nuestro hermano. Santiago dice en el versículo 11, vayamos ahora sí para entenderlo. Con esta luz que Dios nos está dando, ahora sí podemos discernir y entender esta parte del versículo 11. El que murmura del hermano, que dice, y juzga a su hermano, murmura ¿de qué? ¿Por qué? Porque la está violentando, la estás quebrantando, estás poniendo en tela de juicio si lo que Dios puso en su palabra es correcta.
Imagínese un licenciado en leyes que va y lee el libro y dice, aquí se equivocó el gobierno cuando puso esto. No estoy de acuerdo. ¿Qué hace el gobierno? ¿Le cumple el capricho? ¿Qué hace? Vas a sujetar a ese principio, a esa regla. ¿Cierto o no? Por eso es que la Biblia, hermanos, nos enseña que debemos de caminar en principios bíblicos, no en métodos, no en técnicas. Un método es lo que el hombre piensa y lo que el hombre cree. Un principio es lo que Dios dice y Dios estableció. Y si tú lo rompes, estás quebrantando la ley de Dios. Y si lo cumplimos, ¿sabe qué pasa, hermanos? Estamos madurando y creciendo en el Señor. Concluye el versículo 11. No eres, ¿qué dice? Hacedor de la ley, sino ¿qué? Sino juez. Qué tremendo. Qué tremendo. Acompáñeme a Romanos 13:8 para poder entender esta parte. ¿Por qué dice Santiago de que no eres hacedor de la ley, sino juez? Vea lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 13, versículo 8 de Romanos. No dabais a nadie nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros, ¿qué dice? Unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Qué tremendo. Cuando amamos al hermano, ¿qué dice? Estamos cumpliendo, ¿qué? Y cuando no la cumples, eres juez. Porque dices, determino que está mal Dios lo que hizo. No cumplo. Madurar en el Señor, hermanos, es que no debe de haber chisme en la iglesia. No debe de haber aquí en la iglesia. Ahora Santiago habla de esto. Habla de un estilo de vida. Habla de una manera de ser, porque en algún momento el ser humano peca y se le sale algo. Pero no puede quedarse en ese estilo de vida de andar comunicando o andar diciendo lo que no es cierto o lo que no es verdad. Recuerde que Jesús dijo, ¿somos qué? La sal y la luz de... Allá afuera se da esto, hermano, pero no aquí en la iglesia. Casa de Dios, aquí en Timilpan, es la sal de la tierra. Y tenemos que predicar la palabra. No hay mejor campaña de evangelismo que el testimonio de ustedes como iglesia que Jesucristo está en su corazón. No siendo como los de allá afuera. Ustedes tienen que ser diferentes. Tenemos que ser distintos. Tenemos que ser personas que glorifiquen a Dios con nuestra manera de vivir. Amén. Los veo un poquito serios, pero sé que Dios nos está hablando. Amén. Vamos a ir concluyendo el segundo versículo de Santiago, capítulo 4, versículo 12. Dice el 12, un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, pregunta, ¿quién eres para que juzgues al otro? ¿Quién somos nosotros? Si uno mismo puso la ley, ¿quién puso la ley? Dios. Concluimos. Éxodo 20, versículo 1 en adelante. Uno fue el que puso la ley. Y cuando hablamos de la ley, hablamos de los 10 mandamientos. Aquí en Éxodo, capítulo 20, nos habla de esto que Santiago nos está diciendo en el capítulo 4, versículo 12. Uno fue el que dio la ley. ¿Quién es? Dios. Uno es el dador de la ley. Uno es el que juzga. Vea lo que es el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién habló, hermanos? Dios fue el que estableció la ley. Y dijo Dios, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Número 1, le dice al pueblo de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fue la primer ley que dio Dios, primer mandamiento. Número 2, versículo 4, no te harás imagen de ninguna semejanza de la que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7, y va el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9, mandamiento 4. 6 días trabajarás y harás, ¿qué dice? Toda tu obra. Versículo 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Van 5 mandamientos. ¿Quién los dio? Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 13, sexto mandamiento. ¿Qué dice? No matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. Y el 16 es el octavo. El noveno mandamiento. ¿Qué dice? No hablarás. Es decir, no murmurarás, no difamarás. ¿Quién puso la ley? Dios. Y si tú la cuestionas, estás yendo en contra de Dios y te constituyes en juez. Santiago dice eso. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. ¿Qué dice? Y vea lo que pasó en aquel tiempo, versículo 18. Todo el pueblo, ¿qué hacía? Observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba, y viéndolo, el pueblo, ¿qué hizo? Temblaron y se pusieron de lejos. Cuando Dios habla, hermanos, debe de haber una respuesta en el pueblo, de temor, porque Dios habla. Yo le he enseñado de parte de Dios, a nosotros Dios nos ha enseñado más bien, ¿qué significa iglesia? Entonces, si usted y yo somos llamados por Dios y para Dios, esta tarde Dios nos dice y nos enseña, no murmuréis unos de los otros. Si tú lo sigues haciendo, estás infringiendo la ley que Dios estableció. Y aún más, te estás constituyendo ¿en qué? En juez. Dios quiere que crezcamos, hermanos, como iglesia. Dios quiere que maduremos. Esto no debe de haber en la iglesia. Desafortunadamente existe mucho de esto. Pero ¿sabe qué, hermanos? Usted y yo, aquí Dios nos trajo para que maduremos. Y Dios quiere que crezcamos. Que Dios nos ayude. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra.